Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros siempre hemos apoyado cualquier acción que se tome desde el propio Departamento de Sanidad. Hemos seguido esas recomendaciones sanitarias, las hemos respaldado porque al final se mira por la salud de todos los aragoneses. Como sabe todo el mundo también, hemos pedido de que siempre se flexibilizara cualquier tipo de medida de forma proporcional para que cualquier autónomo, pyme o cualquier evento se pudiera realizar, pero siempre de forma proporcional a esas recomendaciones sanitarias que de forma exitosa se han hecho siempre desde el Departamento, desde el Gobierno de Aragón, pensando en definitiva en todos los aragoneses. Es verdad que gracias, como decía la consejera, a los datos que se han dado y especialmente gracias a la experiencia adquirida en tiempos de pandemia, pues bueno, se vuelve a prorrogar, es esa sucesión de prórrogas en función de los decretos, pero es verdad también que ya desde el propio Departamento, en base a esas recomendaciones sanitarias, hay unos protocolos COVID en donde en cada municipio pues se pueden realizar una serie de actos siempre que sean controlados y siguiendo esas recomendaciones sanitarias. Se va hacia una cierta normalización, pero tenemos que seguir siendo prudentes tal y como están las cosas y, en definitiva, pues hacer caso a los que saben que son los sanitarios. Con lo cual, nosotros, como no puede ser de otra manera, votaremos a favor. Gracias, señor Guerrero.